Efectivamente, el caso mío es un caso absolutamente claro de persecución, en donde el contralor o quien tiene ese cargo actualmente, así se llama, utilizó el poder y yo no tengo ninguna duda que lo hizo, fue un instrumento. Él no creo que tenga personalmente nada contra mí, no nos conocemos, no hemos tenido ningún conflicto, pero a mí me resulta claro que fue un instrumento de quienes en su momento estaban en la dirección, en la cabeza de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El tema es evidentemente político. Yo era miembro del Consejo de Educación Superior por segunda vez, había ganado un concurso, había ingresado por concurso, era consejero en ese momento y teníamos algunas diferencias bastante importantes, diferencias en la forma de conducir el Consejo de Educación Superior, que es el organismo rector de la normativa de universidades, escuelas politécnicas e institutos, con la presidenta, que había sido designada con el apoyo directamente de la CNCD y del gobierno. Teníamos algunas diferencias importantes y había al menos dos puntos de quiebre, en mi opinión, claves. Uno, el rol protagónico, excesivamente protagónico, que jugaba la CNCIT dentro del CES, algo que, por cierto, yo lo he dicho públicamente, venía ya desde el anterior CNCIT, pero nunca se llegó a utilizar el Contralor para dirimir diferencias internas. Y había un punto de inflexión muy importante allí, que era la intervención en la Universidad de Guayaquil. En el momento en que se aprobó la segunda intervención, yo consideré que era absolutamente no legal lo que se estaba haciendo, que no se había seguido el debido proceso. Lo expuse así claramente. Objeté con mucha dureza el momento en que se validó un estatuto que, en mi opinión, tiene varias normas que van contra principios constitucionales unos y directamente contra la norma de la Ley Orgánica de Educación Superior otros. Y llegó un momento en que, en mi opinión, porque recibí una nota de alguien de la CNCID, indicándome, ¿no es cierto?, que yo les estaba confrontando y que tomaban nota. Esa es la frase textual de quien me mandó la nota. Se me levantaron ciertos dos procesos. En el uno se determinaba que yo tenía una responsabilidad civil culposa, en el otro tenía una responsabilidad administrativa culposa, exactamente por cuatro procesos que se pueden resumir en tres. Los mismos procesos siguieron la vía para destituirme o intentar destituirme, y los mismos procesos siguieron la vía para glosarme. Exactamente los mismos causales. Esto es importante retener por lo que voy a decir más adelante. Los cuatro procesos resumidos en tres son de tres tipos. Primero, que como presidente del Consejo de Educación Superior yo habría dado autorización a un miembro del Consejo, a, a una colega, para que dé clases dentro del horario de oficina. Segundo, que yo habría autorizado, cuando estaba de presidente ocasional, ni siquiera de presidente permanente, la prórroga de un mes de un contrato de consultoría, habiendo producido, de acuerdo al primer informe de Contraloría, un perjuicio al Estado. Y tres, el hecho de que habría un valor de aproximadamente $4,000, a través de los cuales yo habría perjudicado al Estado por no haber utilizado pasajes aéreos. No estamos hablando de peculado, no estamos hablando de robo, no estamos hablando de tráfico de influencias, ¿sí? Estamos hablando de temas estrictamente administrativos. Contraloría desestimó, ¿no es cierto? Desvaneció el primer y el segundo causal. Es decir, el hecho de que yo habría dado permiso a la colega del CES para que ella dé clase en su horario de trabajo en la oficina fue desestimado en una notificación que me llegó el año pasado, a mediados del año pasado, con mucho atraso, dicho sea de paso, desestimado.
Y la segunda glosa, que tenía que ver con el contrato de consultoría que yo habría autorizado un mes, a pesar de que todo estaba en regla, también llegó una notificación de la Contraloría desestimándolo en la vía de la glosa. Están pendientes, por lo tanto, el uso, las acusaciones por por el no uso de pasajes aéreos, ¿sí? Siempre a través de la persona que me hacía la asistencia, mientras era consejero y luego cuando fui presidente, siempre comunicábamos, de acuerdo a lo que dice el contrato, con TAM en un caso y con una agencia en el otro, comunicábamos a la administradora del contrato, comunicábamos que no íbamos a hacer uso de ese boleto por imprevisto y que pues proceda a tomar las medidas para que no se pierda el pasaje. La administradora no lo hizo y es evidente que de acuerdo al contrato y de acuerdo a la normativa interna del CES y de acuerdo a las normas de la LUCEP, es evidente que la responsabilidad por el no uso de esos pasajes no descansaba en mí en la medida en que yo los había comunicado. Hemos insistido por vías informales de que se nos comunique, que se nos notifique los resultados del tema de los pasajes y no se lo ha hecho. Porque seguramente hay el temor de que, como no van a poder argumentar, ¿no es cierto?, el tema del no uso de los pasajes, porque es el asunto más débil para ellos, más fuerte era lo del contrato y lo del famoso permiso que no existió nunca. Evidentemente saben que si llegan a desvanecer eso, pues el caso que me llevó a glosa se cae, todos los causales, que son los mismos que llevaron a un intento de destitución, también se caería. Realmente el Contralor no actúa solo, ¿no? El Contralor es simplemente un instrumento de otro tipo de poderes. Eh, recuerdo que el Contralor en Educación Superior destituyó a un rector, el de Loja, y a la vicerrectora, y luego ya en el contencioso administrativo se cayeron esas causas. Y eso, me consta, fue movido directamente desde la Secretaría de Superior de Educación Superior. El contenido del intento de destitución realmente es ridículo, ya lo pueden ver ustedes, ¿no? Pasajes, ¿no es cierto?, que es lo único que todavía no se desvanece, un no uso de pasajes. Yo no he sabido que por eso se destituya a una persona, ¿sí? Simplemente se le multa o se le glosa, pero no se le destituye. Una autorización de extensión de un contrato que la propia Contraloría ya desvaneció la glosa, y un supuesto autorización de permiso para una profesora que la propia Contraloría también ya desvaneció la glosa. Sí, entonces, para mí está claro que lo que hubo es una búsqueda de hurgar bajo las piedras, porque nunca van a encontrar nada, y nunca encontraron nada para todos mis detractores, que demuestra en que en ningún lado, ¿no es cierto?, pude haber sido acusado de coima, de peculado, ¿no es cierto?, de uso de influencias políticas, de tráfico de influencias. No lo pudieron hacer y encontraron estas tres minucias. Estaba absolutamente claro que había un direccionamiento. La notificación fue preparada, yo estaba preparado para recibir la notificación. Ujú. Un amigo tuvo la gentileza y la humanidad de llamarme un día antes y decirme: Enrique, está lista la destitución tuya de Contraloría. Al día siguiente, lo puedo decir ahora sí por primera vez en público, al día siguiente a las 8:30 de la mañana yo estaba en la oficina de la presidenta entregándole mi renuncia irrevocable, y me quedé ahí hasta que me fue entregada la notificación de que había sido desvinculado del CES. El momento en que renuncié al CES en mi calidad de consejero, en la mañana, ese mismo momento, inicié mi solicitud de todos los trámites para la jubilación. A las 5 de la tarde de ese día me fueron a buscar al CES. Como yo ya había renunciado, no estaba en el CES para darme la notificación. Obviamente no me encontraron. Sin embargo, Contraloría tuvo la agilidad de entregar un boletín de prensa y entregar la notificación de mi destitución y de mi glosa en varios medios de comunicación, dos de los cuales se hicieron eco, uno de televisión y otro un medio escrito. A mí me destruyó mi plan de vida. Y yo tenía pensado, evidentemente, retirarme del CES en unos meses más, porque no había condiciones políticas por el control de la CNCI, pero quería hacerlo con todas las de ley. Para mí fue realmente terrible haber tenido que adelantar mi renuncia antes del tiempo para evitar la destitución, porque yo no quiero tener esa mancha, ¿sí?
Para mí fue vergonzoso que sin haberme notificado a mí, en las redes y en los medios se me escarcheaba diciendo que había sido destituido cuando nunca fui destituido, había renunciado antes. Para mí fue vergonzoso que 2 días después de que se dieron cuenta, porque el argumento de ellos es que me destituían, quiero aclarar, en la notificación que salió en la prensa, me destituían porque no me había defendido. Luego descubrieron que sí había entregado los papeles y ellos utilizaron un mecanismo constitucional que es el mecanismo de revisión, que se supone que es a favor del administrado, lo usaron para poder sancionarme bien, o sea, para tomar en cuenta mi defensa y ahora sí sancionarme bien. Me rompieron mi plan de vida, evidentemente me afectaron económicamente durante algunos meses, eso es evidente. En el contencioso administrativo está el proceso, he tenido que hacer gastos que obviamente los he tenido que asumir yo de mi peculio personal en condiciones en que no estoy recibiendo los ingresos que tenía antes. Mi familia se ha visto afectada porque mis amigos me decían, pero ¿qué pasó, Enrique? ¿No? ¿Qué has hecho que te han destituido? Yo tener que aclarar que nunca me han destituido. Sin embargo, mantienen una inhabilitación para el desempeño de cargos públicos en el Ministerio de Trabajo. Y a pesar de que el Tribunal Contencioso en su momento solicitó que, habiéndose iniciado el trámite en el contencioso, se suspenda cualquier acción, sin embargo, Contraloría, a diferencia de otros casos en que sí le hizo caso al tribunal, como el del doctor Vélez, ¿no es cierto?, insistió en enviar la solicitud de mi inhabilitación al Ministerio del Trabajo, donde todavía tengo esa inhabilitación. Mi familia se vio afectada no solo por el tema económico, sino por el hecho de que mi imagen, que había sido de un académico que no andaba metido en estos enredos, fue de repente objeto de satirización por parte de todos los enemigos de los procesos en los que yo había estado involucrado, básicamente las políticas que se habían llevado en el CES, y obviamente que me produjo un problema psicológico, no soy un hombre de acero, tuve un proceso de depresión, tuve que tener algunas consultas de carácter psicológico, pues para poder apoyarme y para poder fortalecerme frente a lo que se venía. Creo que tengo derecho a pedir reparación porque la afectación financiera fue real, afectación moral por el daño que se me hizo a mi nombre, a mi trayectoria, y por el daño que se le hizo a mi familia, que no tenía nada que ver en esto, y sin embargo es obvio que se vio afectada. Y repito, esto es un tema donde el señor Celi es estrictamente un brazo ejecutor, porque yo creo que él ni me ubica, es un brazo ejecutor de los pedidos de asesores, porque los asesores pidieron la destitución del rector Salcedo y el vicerrector Sandoya, lo hizo. El secretario de la CENESID de aquel entonces pidió la destitución del rector de la Universidad de Loja y el vicerrector lo hizo también. Desconozco quién pidió la destitución del rector de la Universidad de Santa Elena, pero estoy seguro que también fue solicitud política y en mi caso no tengo ninguna duda, en su momento lo podré demostrar, que la orden vino desde la CENESID.